Bueno, muy buenas noches, estimados aprendices, bueno, los presentes. Hasta el momento espero. Buenas noches. Buenas noches, Lucila, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué más, profe? Tenía problemas con el micrófono. Sí, eso bien. ¿Cómo me le Bueno, ha ido, profe? muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, aquí tratando de convocar a la gente para que entre a clase. Vale, está bien, perfecto. La idea es, pues, sí, ingresar y que pueda haber una interacción y un entendimiento del tema mucho mejor. Bueno, el día de hoy, aquí ustedes están viendo dos títulos. Evidencia número uno, normas de seguridad en las cadenas de abastecimiento. Y evidencia número dos, la matriz de riesgos. Hoy solamente vamos a hablar sobre las normas de seguridad en las cadenas de abastecimiento. ¿Listo? ¿Qué es la actividad interactiva que tienen ustedes para desarrollar? Entonces, bueno, la agenda correspondiente a la sesión de hoy, pues solamente vamos a hablar sobre la evidencia número uno, la norma de seguridad en la cadena de abastecimiento. La otra semana vamos a entrar a hablar sobre la evidencia número dos, la matriz de riesgo, ya que es un tema que, pues, que necesita una sola sesión, la verdad. La idea es que la podemos entender y cuál es el propósito de la matriz de riesgos. Entonces, hoy vamos a hablar solamente sobre la evidencia uno, algunos conceptos, algunas definiciones que debemos tener claras, ¿cierto? Además, para el desarrollo de la actividad número uno, la evidencia número uno, que es una actividad interactiva que se encuentra ya habilitada. ¿Con ustedes ya he tenido dos sesiones anteriores o tres? Creo que dos. Esta es la tercera sesión. Para los que no me conocen, aunque yo creo que ya me deben conocer, porque he calificado más de una de sus evidencias. Mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Soy el instructor encargado en el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Muchachos, no se lo olvide, por favor, los medios de comunicación en los cuales ustedes pueden contactarse conmigo, ¿cierto? En caso de tener alguna duda o inquietud, a través del correo, a través de los foros o el chat. O ya más de un compañero me escribe a través del correo, por lo menos les voy a mostrar, en el correo institucional, ¿cierto? Aparece aquí en el simbolito, ¿sí lo visualiza? Aquí en el sobrecito, están visualizando, ahí me pueden escribir directamente todos los días, a cada momento, vuelvo y les repito, estoy en constante, revisando constantemente todos estos correos. O sea, aquí apenas veo un numerito, ya sé que alguien me envió un correo y de una vez inmediatamente le envío respuesta. ¿Listo? Entonces, no hay ninguna pérdida ahí. ¿Vale? ¿Cuántos compañeros tenemos? Está Lucila, Luis Ángel, y hay otro compañero, pero no aparece el nombre, aparece... ¿Quién más está conectado? Fellow Gipster. FJ, ¿quién es FJ? No, no lo conozco a ese compañero. ¿Quién es FJ? Bueno, entonces, la idea es, ya saben, los medios de comunicación eh, se pueden comunicar por ese medio que es el más rápido, me parece a mí, o por el correo institucional, ¿listo? Bueno, entonces vamos a arrancar. Como ya les mencioné, la evidencia de hoy que vamos a tratar es la evidencia número uno, que es la actividad interactiva sobre las normas de seguridad en cadenas de abastecimiento. Vamos a arrancar con algunas definiciones muy importantes que debemos tener nosotros en cuenta. Y yo creo que ya la han visto, pero no hay que suponer. ¿Listo? Nunca hay que suponer, siempre hay que hacer en cuenta o tener en cuenta que
que todos los días, en cada momento, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, ¿listo? Entonces, hoy vamos a hablar sobre normas de seguridad en cadena de abastecimiento, y para eso hay que tener muy claro algunos conceptos, algunas definiciones. ¿Listo? Entonces, la primera definición es seguridad sobre el trabajo, ¿cierto? La cual, por sus siglas, se define por SST. ¿Alguien ha escuchado sobre esta definición, sobre este concepto? Sí, señor. Sí, Lucila, exacto. Muy bien. ¿Y qué sabes de ello? ¿De seguridad y salud en el trabajo? Sí. Pues es la encargada del bienestar de la seguridad y la salud en el trabajo, ahí sí valga la redundancia. Ajá, exacto. ¿De qué? De suplir a los empleados de, de protección Sí, en el lugar de trabajo, la protección en prendas, darle bienestar en el sentido de que hay capacitaciones para que no le sucedan accidentes, capacitarlo para prevenir accidentes, sí, para que tengan buenas posturas, para que la parte de que tengan la buena luz, de sí, que todo lo que sea la ergonomía, ¿sí? exacto. Eh, mm, Muy bien, exacto. todo ese conjunto hacen lo que hace el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Exacto, perfecto. Ujú. Entonces, ¿qué busca? Como lo acabaste de decir, Lucila, busca el bienestar físico, mental, ¿cierto? Social de los empleados en los sitios de trabajo, ¿cierto? Y su objetivo, como lo dijiste, es fomentar y mantener el más elevado nivel de bienestar, ¿cierto? Previniendo de todo daño a la salud resultante de alguna presencia de un agente nocivo, ¿cierto? Colocando y manteniendo al trabajador en un puesto de trabajo adecuado y sus capacidades físicas, psicológicas y adaptando el trabajo al hombre y cada hombre a su actividad. Está muy bien. Él busca el bienestar y la seguridad del trabajador. Perfecto, ¿cierto? No sé si se acuerdan anteriormente que se llamaba o la llamaban salud ocupacional y con el tiempo la cambiaron, ¿cierto? Desde el 2012, más o menos, el Ministerio de Trabajo cambió la denominación del término salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque anteriormente el término salud ocupacional hacía énfasis a la salud del trabajador, ¿cierto? Pero con la nueva denominación se tienen en cuenta dos factores que son muy importantes, que es la salud y la seguridad del trabajador en su sitio de trabajo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo todavía sigo escuchando normalmente profesionales en esta área, compañeros, que todavía dicen salud ocupacional, pero hay que basarse en que ya hay dos factores muy importantes, que es el bienestar y la salud. Muy bien. Entonces, ¿pero qué significa SGSST? SGSST, ¿cierto? Es Ese, SG. gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, se denomina Sistema de Gestión y Seguridad sobre el Trabajo, la cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, ¿cierto? Basado en la mejora continua y que incluye políticas. Entonces, la organización planifica, ¿cierto? Aplica una serie de evaluaciones y auditorías y unas acciones de mejora con el objetivo de ¿qué? De anticipar o reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puede afectar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aparece aquí la oficina el área de sistema, gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que son los encargados de prevenir, controlar, reconocer o anticipar algún evento no deseado en la organización o en algún proyecto. Muy bien. Accidente de trabajo. Yo creo que la mayoría lo conocemos y gran parte hemos tenido algún accidente de trabajo. En mi caso, yo he tenido como 2 o 3 accidentes de trabajo
y muy fuertes. ¿Qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o una muerte. Entonces, un accidente de trabajo es un suceso repentino que sobrevenga una lesión o un daño al trabajador, ¿cierto? Muy bien. Pero, ¿qué es también accidente de trabajo? Es aquel también, recuérdelo muy bien, que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, ¿cierto? Durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún fuera de lugar y hora de trabajo. Yo este tema lo he mencionado mucho y siempre les coloco un ejemplo. ¿Qué pasaría si su jefe inmediato o su jefe le da una orden que no está dentro de sus funciones o no está dentro del horario laboral y ocurre un evento no deseado? ¿Es un accidente de trabajo o un accidente común? ¿Quién me da respuesta a eso? Luis Ángel. Si está fuera del trabajo es un accidente común. O sea, si el accidente que tiene es fuera de la labor que él desempeña, ya es un incidente común, es un accidente común. O sea, si digamos mi jefe inmediato, mi jefe, me dice, ven, Ronald, hago un favor, váyame a comprar una Coca-Colita que tengo sed o vaya a cómprame algo en la tienda y ya. Entonces yo salgo y voy a comprar algo en la tienda y un vehículo me atropella. O pasaron las 6 de la tarde, que es mi hora de salida, a las 5 de la tarde, y el jefe me dice, Ronald, no se vaya todavía. Vamos que necesitamos hacer una diligencia, necesitamos recoger esto y nos accidentamos o me accidento en el vehículo y estoy fuera de mi horario laboral. ¿Es accidente de Ah, trabajo o accidente común? no, lo que pasa es que él tuvo el accidente en el horario de trabajo. Y la función no es comprar gaseosas o mecatos en la tienda. Ahí está la contrapartida, ahí sí me dejaste. Bueno, entonces, me lo explico. Entonces, por ¿Mm? eso, el artículo 3 de la ley 1562 del 2012 nos dice que es también accidente de trabajo, escuchen, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, ¿sí ves? O el del contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad o aún fuera del lugar u horas de trabajo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ya han sucedido muchas veces que sucede eso y después lo quieren pasar por un accidente común, pero es algo delicado porque ustedes como trabajadores lo van a perder y más adelante les voy a comentar por qué. ¿Listo? Listo. Incide, bueno, otra cosa que también es accidente de trabajo, o igualmente se considera accidente de trabajo, el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas de una residencia a su lugar de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra, ¿quién? El empleador, ¿cierto? También se considera accidente de trabajo. También se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de una función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de su dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa, ¿cierto? Usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en su misión. O sea, ¿qué quiero decir? Que si ustedes en la empresa hacen un evento recreativo, la empresa misma hace un evento recreativo deportivo y uno de los trabajadores en esos eventos deportivos jugando fútbol se lesiona la pierna, eso es accidente de trabajo. Por eso más de unas empresas se curan de eso. ¿Listo? Y tratan de no hacer esos eventos porque trae algunos inconvenientes. Muy bien. Incidente de trabajo. Incidente de trabajo es un suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con este que tuvo el potencial, esa palabra es muy importante, de ser accidente. Cuando me dice que tuvo el potencial de ser accidente, ¿qué me quiere decir?
que casi hubo una afectación a mi cuerpo, ¿cierto? Ejemplo, yo me puedo caer, listo, me resbalé, pero no tuve ningún efecto adverso en mi cuerpo, no me golpeé tan duro, o fue algo leve o algo suave, entonces es un incidente. Si yo me caigo, me resbalo y me golpeo, me fracturo, me corto, es un accidente. Entonces ya habla sobre un potencial de ser accidente, pues un casi, pero no lo fue. ¿Ok? Listo. Enfermedad laboral. Enfermedad laboral es una enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, ¿cierto? Entonces, el gobierno nacional determina en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales, ¿cierto? Y en aquellos casos, supongamos que una enfermedad no figura en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgos en seguridad de salud en el trabajo, será reconocida como enfermedad laboral, ¿cierto? Todo eso según establecido en las normas legales vigentes que estén establecidas. Entonces, ¿qué es una enfermedad laboral? ¿Alguien conoce una? Lucila, ¿conoces una? Sí, señor. Dime cuál. Por ejemplo, el túnel Es el túnel Carpiano, la muy esa es conocida. una. Sí. eh, puede ser una, si hay sordera, puede ser también. Sí, por maquinarias y equipos y no haber utilizado Sí. una. Exacto, perfecto. Y hay una que es, por decir algo, que le da a uno como hernias lumbales. Por fuerzas, con el tiempo, sí. ¿Qué Muy bien. más? Me hizo cantidad, Perfecto. pero Sí, esta es la- exacto, pero exacto. Lo importante es que tienes la idea y es muy importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad común y enfermedad laboral? Problemas de eh, visión por soldadura, perfecto. Sí, por ejemplo, la del túnel del Carpio, que esa sí la tuve yo, esa es porque tiene unos movimientos repetitivos, pero que son causados por la labor que uno desempeña. sí. ¿Y una enfermedad común? ¿Por qué esa Eh, diferencia entre enfermedad común y enfermedad laboral? Porque la común, pues tú la tienes en cualquier sitio, puede ser en tu casa o eso. O sea, Claro. no es adquirida por la actividad que Exacto, las haces, ¿sí? enfermedades de origen común son aquellas que se generan en la vida cotidiana, ¿cierto? De una persona, ¿cierto? Y cuando son excluidas de su ámbito laboral. Ejemplo, la gripe, las varicelas, la hepatitis, ¿cierto? Mientras que las laborales se generan por la exposición directa a factores de riesgos en su lugar de trabajo, como la que tú dijiste, como la que Luis mencionó sobre la parte de la visión en la soldadura, ¿cierto? Son enfermedades eh, que se generan por la exposición directa del trabajo. Muy bien. Investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. ¿Qué definición tiene? Dice, la investigación de accidentes e incidentes es el proceso de la identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes de trabajo. Nosotros hacemos investigaciones no es para buscar los culpables, no es para buscar los culpables. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cierto? Es para buscar cuáles fueron las causas, ¿cierto? Cuáles fueron las causas de los accidentes de trabajo. Factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Son elementos, fenómenos o acciones humanas que pueden provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones, ¿cierto? Entonces, los principales factores de riesgo son, ¿cuáles son? Los físicos, no sé si lo han escuchado, los químicos, los biológicos, los mecánicos, los eléctricos, los ergonómicos, tú lo mencionaste sobre las posturas, los locativos, ¿cierto? Los psicosociales, el estrés es uno de los más comunes, los naturales están los temblores, los sismos y el orden público, cuando hay robos, ¿cierto? Es muy importante. ¿Y qué es riesgo? Riesgo
se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador, escuche muy bien esta palabra, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Entonces, el riesgo es esa posibilidad de que el trabajador sufra un determinado daño. Entonces, podemos decirlo que es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño. Muy bien. ¿Y qué es el peligro? El peligro es la fuente, la situación o el acto con potencial de causar daños en la salud de los trabajadores o en los equipos o en las instalaciones. ¿Cierto? Muy bien. Condiciones de trabajo. Todas las condiciones materiales en las que se encuentra sometido el trabajador y que puede dar lugar a un accidente de trabajo. Ejemplos de condiciones de trabajo, elementos móviles como de máquinas que pueden provocar algunos atrapamientos, golpes, cortes, proyecciones, ciertas herramientas usadas también incorrectamente que pueden provocar cortes o golpes, o las instalaciones eléctricas con partes expuestas, ¿cierto? Accesibles que pueden dar lugar a contactos eléctricos directos. Muy bien. Esas definiciones son muy importantes tenerlas claras en momentos para poder tener una idea mucho más clara de qué es lo que busca el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo y por qué son importantes las normas en las cadenas de abastecimientos o en las bodegas o en los centros logísticos o en los sitios de trabajo, ¿cierto? Esto se abarca, eso es en general, eso es en todas las empresas debe estar establecido estas normas. Y ya, bueno, sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ya lo habíamos hablado. Lucila nos dio una explicación muy concreta sobre lo que significa la seguridad y salud del trabajo y lo que busca, lo habíamos dicho, busca la mejora continua, la protección de los trabajadores. Está regida bajo varias normas, cierto, legales, y minimizar, evitar esos riesgos laborales que afectan la salud y el bienestar del trabajador, ¿cierto? Su objetivo principal es facilitar el proceso de implementación del sistema en gestión en seguridad del trabajo por parte de los empleadores y contratantes, ¿cierto? Asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos Laborales. Uno de los objetivos que tenemos aquí establecido es disminuir la accidentalidad de las enfermedades laborales y el ausentismo, promover la participación de los trabajadores en su cuidado individual y colectivo, porque una parte importante no es que las empresas tienen la obligación de cuidarnos, no, nosotros tenemos gran parte y participación y responsabilidad de nuestro propio cuidado. Fomentar el cumplimiento de las exigencias legales, es muy importante. Todo está basado, todas las normas están, el cumplimiento legal es muy importante y eso es lo primero que nosotros debemos establecer para no tener ningún inconveniente con el Estado, digámoslo así. Bueno. Entonces, un punto importante a tratar, continuando con las definiciones, y es los riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, hay una serie de integrantes del sistema de riesgos laborales. Realmente son unos actores, ¿cierto? Estos actores son, como ya lo había mencionado, el Estado, ¿cierto? El Estado, el empleador, la ARL y los trabajadores, ¿cierto? Para que esto se pueda cumplir a cabalidad. Ojo, pregunta de quiz, para que lo tengan presente en la actividad interactiva que tienen. Listo, entonces, el Estado como actor, ellos dirigen y coordinan el sistema de riesgos laborales, ¿cierto? Ellos son los que dan las pautas y las normas para que se cumplan el sistema de riesgos laborales. El empleador, ¿qué hace el empleador o la empresa? Afilia a los trabajadores, ¿cierto? Ejecuta el programa de seguridad de salud en el trabajo, ¿cierto? Notifica los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la ARL, ¿cierto? ¿Qué hace el trabajador? El trabajador
velar por su salud, como lo había dicho anteriormente, ¿cierto? Velar por su salud, cumplir con los reglamentos de seguridad sobre el trabajo. No solamente es que, venga, yo le dicto una capacitación, por favor, no, es que las apliquen, por favor, utilice siempre los elementos de protección personal si lo requiere, ¿cierto? Participar en las campañas, actividades de prevención de riesgos a través de las capacitaciones que se desarrollen. Y la ARL, ¿sabe qué es una ARL, cierto? ¿Conocen alguna ARL? ¿A qué ARL están afiliados ustedes? ¿Algún Como compañero? Sura puede ser una. Sura, exacto, Sura positiva, ¿cierto? Son las más conocidas. Colpatria. Colpatria, perfecto. Luis Sura, sí, exacto. Entonces, ¿qué es la ARL? La ARL, o llamadas anteriormente administradores de riesgos profesionales, sus funciones son, por lo menos, concientizar a los trabajadores y fomentar una cultura de prevención y mantenimiento de la salud física y mental del trabajador, ¿cierto? Promover las condiciones seguras de higiene en los puestos de trabajo con el fin de evitar los accidentes o enfermedades laborales. Fijan prestaciones de atención de la salud a los trabajadores y prestaciones económicas por incapacidad temporal, ¿cierto? Reconocen y pagan a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente o parcial o por invalidez. Entonces, nosotros como trabajadores debemos estar afiliados. Es obligatorio a una ARL, ¿cierto? Es importante. Y la idea es que ustedes conozcan todas las prestaciones que tiene su ARL, a la cual están afiliados. Yo preguntaba a muchos compañeros o a muchos, normalmente yo he trabajado con obras civiles en construcción y a veces ni siquiera conocen en qué áreas están afiliados, aparte de que se le ha hecho capacitación a los trabajadores y no recuerdan, pero es importante tener el conocimiento a qué ARL están afiliadas y a qué EPS están afiliados también. ¿Listo? Entonces, todos esos actores son importantes para integrar un sistema de riesgos laborales. ¿Listo? Pero ¿qué es un riesgo laboral? ¿Cierto? ¿O qué son los riesgos laborales? Entonces, se entienden por riesgos laborales la posibilidad de que ocurra un accidente o presente una enfermedad, ¿cierto? Ahora bien, los riesgos pueden tener lugar durante la realización de actividades en espacios laborales y no laborales. Entonces, el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones a eventos peligrosos y la severidad del daño. Como habíamos dicho anteriormente, puede ocurrir en espacios no laborales o laborales según la ejecución que le ha establecido el trabajador dependiendo, digamos, de mi jefe, me dio unas pautas diferentes a mis funciones y en lugares diferentes, pero también existen unos riesgos ahí, ¿cierto? ¿Qué son los riesgos comunes? Es la posibilidad de sufrir accidentes o enfermedades durante el desarrollo de actividades cotidianas, o sea, las no laborales, ¿cierto? Ejemplo, yo estoy haciendo oficio en mi casa, estoy barriendo, estoy trapeando, estoy limpiando, estoy haciendo una conexión eléctrica que no debería saber. No tengo conocimiento para nada, pero la hago. Y eso pasa mucho también en las actividades laborales, ¿cierto? Personas que deciden tomar por lo menos una montacarga para hacer un movimiento o utilizar una herramienta que no le pertenece a funciones y no tiene conocimiento de cómo desarrollarlo y la toman y la hacen sin autorización de ningún jefe y puede ocurrir algún evento no deseado. ¿Alguna vez han hecho alguna de esas cositas? No, yo no, pero yo he escuchado por decir algo que cuando sucede un accidente, entonces ellos tienen que investigar y analizar ¿Cuáles fueron las causas? cuál fue la responsabilidad que tuvo el empleado de llegar a esa situación. Si era que no tenía protección por el caso de que eh, perdió un dedo, no sé, o se cayó y no tenía el arnés puesto. Entonces, ellos tienen que primero valorar a ver si fue que él lo produjo o lo evitó y de acuerdo a eso catalogan si tiene responsabilidad la empresa o no. Sí,
Bueno, sí, exactamente. Hay una serie de análisis y de análisis y toma de muestras es que la idea del reporte de esos accidentes no se hace con el fin de buscar responsables, sino es buscar la causa de por qué ocurrió y ahí poder, si es posible, mitigarla, eliminarla o evitarla, ¿cierto? O anticiparse a ello. Muy bien, exacto. Riesgos estáticos. Hace referencia a la posibilidad del accidente o la enfermedad laboral. Aumenta o disminuye dependiendo del comportamiento asumido por la persona expuesta, ¿cierto? Al riesgo. O sea, cuando la posibilidad del accidente o de enfermedad aumenta o disminuye a partir de la actitud asumida por la persona que se expone. Por ejemplo, al pasar por encima de un hueco, ¿cierto? Al pasar por encima de una piedra o un río o la calle, o las malas posturas y permanecer mucho tiempo estático, ¿cierto? Van alterando los músculos y los huesos. Entonces, uno debe ser consciente de algunos riesgos que puede presentarse y tomar la mayor precaución posible, ¿cierto? Por ejemplo, por lo menos lo que estaba hablando de la mala postura, si tienes una silla inadecuada o la pantalla del computador muy alta o muy baja o un teclado que no está en el ángulo recto o correcto, uno normalmente a veces da miedo pedirle a aquellos responsables que le colaboren o que le ayuden y además eso es responsabilidad de ellos de que te apoyen para poder mitigar todos estos inconvenientes presentes. Entonces, uno también como trabajador debe ser consciente y por eso es importante. Uno dice, no, es que esto lo debe conocer solamente el encargado de seguridad sobre el trabajo. No, todo trabajador debe conocer todas estas políticas, estos reglamentos, estos beneficios que tienen ustedes como trabajadores en caso de presentarse un inconveniente, ¿cierto? Y porque ustedes también pueden evitar muchos inconvenientes no deseados. Riesgo dinámico se refiere a aquellos casos en los que una persona se halla en la zona de influencia de un objeto cuya energía cinética, energía o fuerza debido al movimiento, influye en el aumento de disminución de la posibilidad de accidente o enfermedad laboral. Entonces, es aquel que se presenta cuando la posibilidad del accidente o enfermedad aumenta o disminuye a partir de la energía cinética. La energía cinética, ¿qué es? La energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento relativo, ¿cierto? Ejemplo, cuando voy a cruzar desprendidamente por una calle, ¿cierto? Eso sucede mucho en los casos cuando los trabajos son de movilidad constante, cuando son los mensajeros, ¿cierto? Que no tienen precaución de esos tipos de accidentes. O por lo menos aquí con la persona, el trabajador que tiene un martillo eléctrico, ¿cierto? No hace sus pausas activas, no hace sus cambios de herramienta, no tiene sus controles, no tiene sus elementos de protección personal como son los tapaoídos, que son muy importantes para estos martillos eléctricos porque tienen un sonido impresionante, entonces no son conscientes de eso. ¿Listo? Factores de riesgo laborales, y esto ya lo habíamos mencionado y se lo había mencionado ahorita, que están, creo que aquí es su pregunta de quiz, si no me equivoco. Solamente me ha presentado esta evaluación, yo manejo 2 fichas y solamente hay 2, una de cada uno, un aprendiz de cada uno ha presentado esta actividad pues, y han pasado. Es una actividad muy sencilla, es una actividad de 10 o 11 preguntas, si no me equivoco, y les aseguro que si ustedes ven esta completo y vuelven a ver esta sesión, van a encontrar la respuesta a toda la actividad o la evaluación que tienen presente. Factores de riesgo laborales. Están clasificados en físico-químicos, eléctricos, biológicos, ¿cierto? Sobrecarga física, psicosocial y locativo. Entonces, los factores de riesgo físico-químicos, como toda aquella, es aquella o toda aquella sustancia, orgánica o inorgánica, natural o sintética que durante su fabricación o manipulación o transporte o el momento de su almacenamiento o empleo puede mezclarse con el ambiente en forma de gas, vapor, polvo, humo y puede ser efecto nocivo en la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, los factores de riesgo químicos se pueden clasificar como son gases, que son las partículas que pueden cambiar
de estado físico y se expanden de manera libre y fácil en su lugar, como son los monóxidos, los dióxidos, el nitrógeno, el oxígeno, entre otros, ¿cierto? Vapores corresponden a las fases gaseosas de una sustancia sólida o líquida. Están los aerosoles, que también son dañinos, como pues se refiere a la expresión de partículas sólidas o líquidas, ¿cierto? Por otro lado, los factores de riesgo físico-químicos son todos aquellos donde se den a la vez fenómenos físicos como el calor y químicos, ¿cierto? Como las reacciones entre el combustible y el comburente, o de oxidación rápida de algunas sustancias o materiales. Y el fuego también entra en este cuadrito de físico-químicos, y se debe considerar la noción de fuego para precisar esta idea. El fuego tiene que ver con la oxidación rápida de un material o sustancia, y el proceso que, al ser bastante intenso, produce calor. Y vamos a entrar a profundizar un poco más del fuego, porque en los centros de abastecimiento o en los espacios cerrados o en las bodegas o en los centros logísticos, no sé si ustedes han encontrado una serie de extintores muy importantes, ¿cierto? Si han visto, alguien ha visto, se ha acercado a un extintor y lo ha observado y ha determinado para qué es su funcionamiento. Hay diferentes tipos de extintores, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a encontrar esa clasificación. Es determinada por el tipo de material y por la respuesta del mismo ante el fuego, ¿cierto? Se resume en la siguiente tabla que estamos viendo, y se presenta además como la correspondiente estrategia para apagar el fuego. Ejemplo, la clase A, que dice son los fuegos producidos por todos los materiales que presenten brasas al arder, como madera, algodón y papel. Se representa a través de un símbolo triángulo verde y con la letra A. Método para extinguirlo: consiste en reducir el calor producido en la combustión mediante un agente extintor que reduzca la temperatura. Clase B son los fuegos producidos por la combustión de líquidos combustibles. Mira que aquí ya tenemos materiales diferentes, entonces hay que tener claro, tener un buen conocimiento los tipos de extintores que nosotros debemos tener en nuestros centros de almacenamiento, ¿cierto? O nuestras bodegas, o en nuestros centros, o en nuestros puntos logísticos. Entonces es muy importante conocer el tipo de extintor que estamos manejando, ¿cierto? Y que debemos utilizar en las bodegas. Aparte de eso, también debemos analizar, antes de tener nosotros un tipo de extintor, debemos identificar los materiales que se encuentran en las bodegas. No sé si usted ha identificado en algunas botellas o envases o tarritos de pintura, este cuadro que vemos acá. ¿Alguien lo ha identificado? ¿Se ha acercado a leerlo? Lucila, Luis, Juan En Carlos. los insecticidas, puede ser. Sí. Puede ser, a ver, ¿qué más lo he visto? No, no lo he visto en ningún lado más, así que yo haya tenido contacto, no. No, bueno, podemos encontrarlo en muchos tanques o muchos combustibles, en muchos tipos de materiales, algunos ácidos, algunos hipocloritos. No sé si lo han visto, algunos detergentes, algunos hipocloritos, algunos. Se encuentran, el tipo es un rombo, realmente es un rombo, es la norma FPA 704. Es el código que explica el diamante de fuego, ¿cierto? Utilizado para comunicar los peligros de los materiales peligrosos. Entonces, es importante tener en cuenta el uso responsable del diamante o rombo, ¿cierto? En la industria, implica que todo el personal conozca tanto los criterios de clasificación como el significado de cada número sobre cada color. Entonces, asimismo, no es aconsejable clasificar los productos químicos, normalmente en donde lo encontramos en los productos químicos, por cuenta propia. Si tú no tienes conocimiento de qué producto químico estás trabajando, no puedes clasificarlo. Normalmente es una persona responsable que
son etiquetas, no sé si la han visto, le pegan estas etiquetas con una identificación, una nomenclatura adecuada en los productos químicos, el cual debe tener el peligro, su tipo de manejo y, ¿cierto? Y los riesgos que se presentan. Entonces, la norma FPA 704 pretende a través de este rombo, ¿cierto? El cual está seccionado en 4 partes de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a clasificar. Entonces, este diagrama que se presenta a continuación, dentro de cada recuadro se indica los niveles de peligrosidad, ¿cierto? Los cuales se identifican con una escala numérica. Ejemplo, la que vemos acá, si la están visualizando. Este blanco es una excepción. Ejemplo, el rojo, con este color se identifican los riesgos a la inflamabilidad, ¿cierto? Aquí lo demuestra, debajo de los 25 grados, debajo de los 37, debajo de los 93, lo identifica. El azul indica los riesgos en la salud. Ejemplo, es mortal a la exposición, ¿cierto? Es muy peligroso, entonces aquí va un 3 grande, o un 4 grande, o un 2 grande, dependiendo. Igualmente aquí va un 4 grande. No va toda la descripción, va solamente el número, ¿ok? El blanco, ¿qué nos indica el blanco? El blanco son indicaciones especiales para algunos productos, como productos oxidantes, algunos productos reactivos con agua o asfixiante simple. ¿Cierto? Entonces aquí colocamos una definición, se coloca una definición dependiendo del producto. Son muy específicas los productos. Y el amarillo, con este, indica los riesgos por inestabilidad. Por ejemplo, materiales que por sí mismos son capaces de explotar o detonar o de reacciones explosivas a temperaturas y presiones normales. Ejemplo, la nitroglicerina, ¿cierto? Ojo, pregunta de quiz. Acá hay pregunta de quiz. Entonces, listo, el amarillo con este indica el riesgo de inestabilidad. El rojo indica los riesgos de inflamabilidad. El azul indica los riesgos de la salud. Y el blanco hace algunas indicaciones especiales de algunos productos, como son reactivos, ¿cierto? Muy bien. Factores de riesgo eléctrico. Los factores de riesgo eléctrico tienen que ver con los sistemas eléctricos de los aparatos o los dispositivos de instalaciones locativas que pueden generar energía dinámica o estática, ¿cierto? Los factores de riesgo biológicos son los microorganismos vivos, orgánicos o materiales que se pueden encontrar presentes en el lugar de trabajo y que entran en contacto con los trabajadores, que pueden generar enfermedades infectocontagiosas o reacciones alérgicas. No sé si alguno de ustedes le habrá pasado alguno de estos inconvenientes. Ejemplo, los que trabajan en archivo, si no utilizan guantes, pueden presentar algunas alergias, algunos inconvenientes, tapabocas, por la gran cantidad de polvos que se conservan en esos archivos, algunos ciertos microorganismos o bacterias. Los factores de riesgo que generan la sobrecarga física. Este tipo de factor de riesgo tiene que ver con aquellos casos en los que el trabajador se ve expuesto a posturas que se le pueden generar fatigas musculares y desencadenan a su vez algunas patologías osteomusculares, ¿cierto? Como movimientos repetitivos, posturas mantenidas, la fuerza y manipulación de cargas pesadas. Por eso son muy importantes algunas herramientas, por lo menos en bodegas se utilizan algunas montacargas, algunas herramientas para llevar materiales pesados. Los psicosociales también son muy importantes, hacen referencia a aquellas situaciones presentes en trabajo que están directamente ligadas a la empresa, como la función laboral, a la relación de las tareas y que pueden afectar la salud física y mental de los trabajadores. El comportamiento, las relaciones sociales con los trabajadores, ¿cierto? Las cargas laborales son muy importantes, ¿cierto? Los factores de riesgo locativos, como son las condiciones en las cuales intervienen superficies de trabajo, como son los sistemas de almacenamiento, ¿cierto? Cómo organizamos
las secciones, la organización de las tareas, la estructura, las instalaciones y en general los espacios de trabajo. Entonces, es importante, ¿vale? También se define como todos aquellos riesgos inherentes a las instalaciones físicas o del sitio, ¿cierto?, laboral, como son los espacios de trabajo, como ya había mencionado, las estructuras propias como las edificaciones también, los pisos son importantes, el techo, la ventana, las barandas, la ventilación, entre otras, ¿cierto? Estos riesgos, si son constantes durante las horas laborales de trabajo, son una de las causas más frecuentes de accidentalidad. O sea, por esa razón, se pueden implementar planes de seguridad de riesgo locativos, ¿cierto? Algunos planes de riesgo locativos que se deben identificar en las empresas son los siguientes. Ojo, pregunta de quiz. Por lo menos las vías de evacuación deficientes o ausentes de salidas de emergencias es uno de los principales, ¿cierto? ¿Listo? La distribución de espacios sin planeación, las escaleras defectuosas, pasillos angostos, pisos resbalosos, los servicios de baño defectuosos escasos, desaprovechamiento de la luz natural, ¿cierto? Fuentes de ventilación naturales deficientes, son muy importantes. Para eso existen una serie de simbologías muy importantes que debemos tener en cuenta y conocerlas. Hay una gran cantidad. Esas son algunas muy representativas, que son los riesgos biológicos, riesgos químicos, el riesgo psicosocial, algunos físicos como lo son radiaciones no ionizantes, temperatura, iluminación, el ruido, la ventilación, las vibraciones, algunos biomecánicos como movimientos repetitivos, posturas mantenidas, fuerza de manipulación de cargas pesadas, posturas extremas, ¿cierto? Muy bien. Otra de las normas de seguridad muy importante que debemos tener en cuenta son los equipos de protección personal, que hace poco también estuvo comentando Lucila, que debemos utilizar, ¿cierto? Entonces se refiere a cualquier dispositivo o elemento que debe llevar a usuario, manipular a un empleado con la intención de protegerse de los distintos factores de riesgos que pueden estar presentes al desarrollar diferentes actividades en el puesto de trabajo. Entonces, un EPP es un elemento o un equipo que protege al trabajador del riesgo del accidente o de efectos adversos a la salud. No necesariamente quiere decir que si yo tengo un elemento de protección personal me va a proteger de un aplastamiento, de un machucón, ¿cierto? No necesariamente. Por eso siempre he dicho que primero hay que evaluar las condiciones de trabajo antes de utilizar los elementos de protección personal. Para mí los elementos de protección personal es la última instancia que nosotros debemos brindar. Si nosotros evitamos, mitigamos o eliminamos, si es posible, un riesgo, no es necesario utilizar elementos de protección personal, ¿cierto? Para mí es la última instancia y siempre va a ser así. Entonces, existen dos acciones que pueden llevarse a cabo con el propósito de determinar cuáles son los equipos de protección personal a utilizar. Primero, realizar un análisis de las actividades, que es de la actividad que se ejecuta en el lugar de trabajo, ¿cierto? También revisar los factores ambientales que rodean, el sitio de trabajo, los equipos o máquinas que debe utilizar el trabajador o las circunstancias que pueden manipular el trabajador. Entonces, dependiendo de esas actividades, debemos revisar qué equipos pueden utilizar. Además, también podemos identificar los factores de riesgos presentes en el trabajo, asociados como a vibraciones, ¿cierto? Inconvenientes de iluminación, temperaturas, los riesgos mecánicos o riesgos biológicos, entre otros. Ahí podemos utilizar algunos elementos de protección personal como son tapabocas, caretas, ¿cierto? Un ejemplo que vemos aquí, que es el respirador con protección de material particulado, que es utilizado para tareas con material particulado, lo vemos acá. Las fajas se utilizan en labores donde se manipulan las cargas pesadas, ¿cierto? Los trajes de neopreno protegen a las personas de los peligros relacionados con labores que tienen contacto con el agua. Por lo menos las chaquetas para cuarto frío son materiales textil que aíslan la temperatura bajas y húmedas, protegiendo a la persona de los peligros relacionados con las exposiciones prolongadas de temperaturas bajas. Esos son unos ejemplos. Normalmente se desarrolla un programa, un manual, analizando esas condiciones de trabajo, analizando las actividades y se saca un manual de los elementos que se utilizan o que utiliza cada trabajador en cada puesto, lugar de trabajo según las condiciones, ¿cierto? Muy bien.
Otro punto muy importante en las normas de seguridad está en la señalización. Ojo, ya van varias preguntas de quiz. La señalización de seguridad en la industrial y salud. Entonces, tipos de señales en lugar de trabajo, y yo creo que ustedes más de uno han revisado y han visto señalizaciones en todas las empresas que ustedes han podido ir y han podido presenciar, ¿cierto? Entonces, el color amarillo, ¿qué me indica? El color amarillo me indica una atención, riesgo de peligro, ¿cierto? El color rojo me indica señales de parada o provisión, elementos contra incendio, ¿cierto? Provisiones. El azul, obligación, ¿cierto? Una obligación, ejemplo, utilizar elementos, es obligatorio utilizar gafas de seguridad, elemento utilizar tapabocas, obligatorio utilizar botas de seguridad. El verde me indica situación de seguridad y primeros auxilios. ¿Qué me indica el verde? Primeros auxilios. Situación de seguridad y primeros auxilios. Muy bien. Me indica el verde. Ok. Bueno, esas señalizaciones usted la han visualizado, ¿cierto? La han aplicado, han sido conscientes de que deben ser obligatorias en todos los espacios en los cuales ustedes están presentes. Lucila, ¿en qué trabajas? Yo actualmente tengo un taller de confección, pero yo trabajé como supervisora en Richie y también trabajé como supervisora en Permoda, y entonces esas señalizaciones las vi allá. Yo en mi taller no tengo sino la de salida de emergencia. ¿Qué es la ruta de evacuación? Tengo el extintor, también lo tengo, y el botiquín. Ok. ¿Y has revisado el extintor? ¿Sí cumple para los materiales que estás trabajando en el taller? No, imagínate que ese lo tengo como desde el 2012. Ah, no has hecho recarga el extintor. No. Tienes que revisar todo eso, ¿ok? Sí, sí, claro que sí. Bueno, dentro de las normas de seguridad también entran lo que son las investigaciones de accidentes de trabajo, que es registrar y controlar los incidentes, ¿cierto? Investigar los incidentes de accidentes. Bien, registrar y controlar los incidentes. Estos son excelentes indicadores que advierten la probable inmediatez del accidente, y es por esto que no se le puede restar importancia en el ambiente laboral. Entonces, ¿por qué es importante la investigación de un accidente de trabajo? Lucila, ya la mencioné. Juan, Luis. Pues es investigarla. No, tú me dices que no es para buscar culpables, sino para buscar cómo se puede prevenir, o sea, qué fallas tiene y está sucediendo precisamente por esas fallas, corregirlas y concientizar a la gente o promover en la gente el autocuidado, ¿sí? Muy bien, perfecto. Y uno de los métodos muy importantes que se utilizan para la investigación de un accidente de trabajo, para llegar al fondo, es a través de un método muy común que se llama el árbol de causa o análisis causa-raíz. ¿Cómo se llama? El análisis causa-raíz. A través de este método, ¿cierto? ¿Qué implica? Implica encontrar las causas fundamentales de un problema para identificar e implementar las soluciones. ¿Sí la han escuchado? Análisis de causa-raíz. ¿Ese es el mismo de causa y efecto, el de la espina de pescado? No. Sí, exacto, es un método, exacto, exacto. Muy ¿Listo? bien, Sí, lo he escuchado. exacto. Entonces, nos dice aquí que recuerde que los accidentes son causados, mas nunca son casuales. ¿Qué me quiere decir eso? Siempre hay un motivo, ¿cierto? No es porque pasó la estrella fugaz, entonces, por pura casualidad, entonces pasó la estrella y me accidenté.
siempre hay una causa, ¿cierto? Es por ello que en la accidentalidad se encuentran innumerables causas, lo que se denomina multicausalidad, ¿cierto? Como son las causas inmediatas, que son los actos inseguros o actos subestándares, que son violaciones de procedimientos o algunas normas, ¿cierto? Como son comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente. Están las condiciones inseguras o subestándar, defectos, alguna falta de o diseño en la selección, en la iluminación, algunas faltas de señalización, ¿cierto? Entre otros. Las causas básicas son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, o sea, son razones las cuales ocurren los actos o condiciones subestándar. Son como algunos controles administrativos. Los factores personales del trabajador, como la falta de conocimiento, la motivación, ¿cierto? O alguna incapacidad mental. Y factores de trabajo, puede ser aumento del ritmo productivo, algunas tecnologías inadecuadas de los equipos, desgaste de algunas herramientas o equipos, ¿cierto? Alguna ingeniería inadecuada o una supervisión deficiente, ¿cierto? Entonces, claves para una buena investigación exitosa, está una planeación, acudir a la escena, lo que ya hemos hablado, activar el proceso de investigación, cuidar al lesionado, proteger la propiedad, reunir y preservar evidencias, entrevistar y notificar, reportar y realizar seguimiento. Cuando se presentan fallas, cuando no encuentra la causa, ¿cierto? Busca culpables, ¿cierto? Tiempo y recursos ineficientes, pobre involucramiento de la gerencia no se involucra, no hay la ayuda necesaria, la falta de entrenamiento del personal que está haciendo la investigación, falta de inspección en el lugar donde ocurrió el accidente y reducir el accidente o incidente de trabajo en un simple descuido. ¿Listo? Entonces, ya vamos a dejar hasta acá. Esas son las normas que uno hay que tener en cuenta en un centro, en una bodega, en un centro logístico, un centro de abastecimiento. Tener en cuenta todas las señalizaciones, todos los tipos de incidentes que se pueden presentar, ¿cierto? Tener muy claro los tipos de extintores, los programas contra incendios, debemos tenerlo muy en cuenta, las señalizaciones que se pueden presentar o cuáles son las metodologías en el momento de que se presente un accidente de trabajo, cuáles son los pasos que hay que desarrollar. Pero hay una evidencia muy puntual que tenemos más adelante sobre la investigación de los accidentes de trabajo y eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, nosotros como trabajadores debemos tener una claridad de todo ese tipo de señalizaciones, los tipos de eventos que se pueden presentar, los tipos de elementos de protección que debemos tener en cuenta según la actividad que nosotros estamos desarrollando. Ya hasta aquí vamos a dejar, por aquí vamos a entrar ya a la parte de matriz de riesgo que vamos a hablar la otra semana, y cómo podemos identificar esos riesgos y cómo podemos desarrollar unos planes de acciones para poder mitigar los tipos de riesgos encontrados en nuestros puestos de trabajo. Entonces, Lucila, Luis, Juan, cuando hablamos de normas de seguridad, debemos tener muy claros todas las que son señalizaciones, normas, reglas, pautas, procedimientos que nosotros debemos cumplir dentro de un puesto de trabajo, ¿cierto? O podemos llamarlo así, una bodega, un centro logístico, o hasta la misma oficina. No necesariamente debe ser en una bodega, un espacio grande. Debemos ser muy conscientes de para qué sirve cada señal y cómo se debe ejecutar correctamente los procedimientos. ¿Listo? Veo y observo que no tienen conocimiento y es muy importante los extintores. Los extintores deben estar al día, deben estar recargados, deben cumplir, ¿cierto?, con las normas legales vigentes y deben servir para los materiales que se encuentran dentro de las oficinas o dentro de esas bodegas correctamente, ¿cierto?
Se han presentado muchos inconvenientes porque los extintores no son adecuados para apagar un incendio porque los materiales no correspondían con el producto o la sustancia que contenía el extintor. Todo esto debemos tenerlo claros. A veces uno es ajeno a eso porque cree que están las personitas de seguridad o el personal encargado en ¿cómo es que le dicen a algunas empresas? Normalmente se le dicen ¿cómo le dicen? El de primeros auxilios. El CISO a veces le llaman. Sí, sí, exacto. Entonces dicen, no, el que sabe es él y él es el que debe ser responsable, pero no, todos somos responsables. Bueno, muchachos, si ustedes vuelven a ver este video o si le prestan atención a toda la explicación, les aseguro que van a